Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de transmisión de la palabra de Dios. Agradecemos que usted esté conectado o se irá conectando. Y para ello vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Es tiempo de aprender más, seguir preparándonos para estar listos en la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Le invito a que abra su Biblia, hagamos iglesia y demos lectura a la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 20, dice: Óigate Jehová en el día de conflicto, defiéndate el nombre del Dios de Jacob, envíete ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todos tus presentes y reduzca a ceniza tu holocausto. Dete conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos por tu salud y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Ahora hecho de ver que Jehová guarda a su ungido, oiránlo desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos enhestamos. Salva Jehová, que el rey nos oiga el día que lo invocáremos. Vamos a invocar el nombre del Señor en unos minutos orando. Así que pidamos al Señor que Él sea con nosotros en esta tarde para escuchar su palabra. Nosotros podemos estar escuchando una y otra vez la palabra de Dios, pero somos nosotros quienes vamos a decidir estar limpios delante de Dios y que el Señor nos salve y nos ayude para que su palabra pueda hacer el efecto que necesita hacer y transformar nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de creer que nosotros podemos ser salvados a través de tu presencia. Gracias porque a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario vienes a limpiar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Vienes a darnos vida a través de ello. Te damos gracias, rogamos que tu gracia, Señor, y tu misericordia se derrame sobre nosotros en este tiempo de estudio de tu palabra. En este tiempo, Señor, donde nos acercamos haciendo iglesia, permítenos ver tu diestra, Señor, entender tu diestra, rogando, intercediendo por nosotros. Límpianos de nuestros pecados, de nuestra maldad, Señor, y permítenos creer y confiar en ti a través de tu preciosa palabra. Te agradecemos por este tiempo, gracias por cada uno de tus hijos que están conectados, gracias por cada uno de ellos, Señor. Permítenos aprender y tomar decisiones en estos días, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decíamos que solo nosotros, hermanos, podemos tomar la decisión de que la palabra del Señor transforme nuestros corazones. Y así como nos estamos preparando en estos días, usted y yo hemos escuchado que todo apunta para el final de los tiempos y pues se habla de crisis, se habla de situaciones aún de pandemias, de enfermedades, de situaciones que están pasando alrededor del mundo y todos nos dicen preparémonos. Y nos estamos preparando de alguna manera. Si el Señor nos da la vida, buscamos la manera de tener algo guardado en casa para ver todos esos tiempos, Dios proveyendo a nuestras vidas. Pero lo más importante de lo cual debemos estar preocupados, preparándonos, es para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el arrebatamiento, para que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Y dentro de ello la palabra del Señor nos explica varias cosas y vamos a ver una situación donde nosotros nos tenemos que preparar y nosotros estamos aspirando a ser la esposa del Señor Jesucristo. Es el premio más alto. Por lo tanto, necesitamos saber qué más nos falta para recorrer ese camino, para alcanzar la meta y llegar hasta el final en esas experiencias que Dios nos está pidiendo que alcancemos y que seamos vencedores. Y la palabra de Dios es clara porque esa es nuestra base para aprender y para seguir preparándonos. La palabra del Señor en el libro de Cantares 7:1 dice: cuán hermosos son tus pies en los calzados, oh hija de príncipe. Y vamos a tocar un poquito de ese calzado espiritual. Y obviamente entendemos el calzado que podemos poner en nuestros pies literalmente para entender el principio espiritual que hay en este tema, cómo es que la esposa en el Cantar de los Cantares es admirada por esos
ese calzado en sus pies. Y será interesante entonces, hermanos, saber cómo nos vamos a preparar teniendo nuestros pies calzados. Luego entonces también vamos a ir a la escritura en el libro de Efesios capítulo 6 del versículo 13 y 14, como también nos está diciendo que nos vistamos de toda la armadura de Dios, y también habla de nuestros pies calzados con el apresto del evangelio de paz. Y todo esto tiene una relación porque estaríamos hablando con una cita básica en el libro de Éxodo capítulo 12, para poder unir el Antiguo Testamento, que es donde nos da detalles de este calzado, y luego entonces en el Nuevo Testamento, que acabo de mencionar, la cita de Efesios capítulo 6, que vamos a ver con más claridad. Necesitamos tener entonces un calzado digno de unos pies que van a caminar y que están caminando, preparándose para terminar la carrera, para terminar el recorrido que el Señor ha propuesto en su propósito y en su plan maestro para nosotros. Por lo tanto, necesitamos saber cómo deben de ser ese calzado. Y la palabra de Dios es clara. Quiero que vayamos ahí en casa, hermanos, acompáñenme. Si usted lo puede hacer, si no, en casa cuando usted regrese, no sé dónde se encuentra, usted lo pueda corroborar en la palabra del Señor. En el libro de Éxodo capítulo 12, voy a leer los primeros versículos. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomará de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerá. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Nosotros leemos que en el versículo 7 está hablando de la sangre, da las instrucciones, porque acordémonos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto e iba a ser liberado por Dios, y utilizó a Moisés y Aarón, pero les dio instrucciones y pasaron 9 plagas y estaba a punto de acontecer la 10ª, que era la muerte de los primogénitos de las familias y de los animales. Entonces, para que no pasara la muerte sobre las familias del pueblo de Israel, les dio las indicaciones. La salvación era la sangre derramada de un cordero. Vemos las especificaciones. Hay tantos detalles en estos versículos, pero el fin era que a través del sacrificio de un cordero sin mancha, sin tacha, representaba de alguna forma el tipo y la sombra, la figura de la sangre del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Para que no entrara la muerte a sus vidas, tenían que tener esa protección de la sangre y tenían que matar ese animalito. Y bueno, entonces llegamos al punto en el versículo 11, donde hay otro tipo de instrucción, aparte de cómo iba a ser el sacrificio, cómo se iba a llevar a cabo, cómo iba a ser quemado, no iba a quedar nada, lo tenían que compartir, tenía que ser de acuerdo al número de las personas que había. Y luego el versículo 11 dice esta instrucción. Encontramos algunos puntos que considerar, y entre ellos es el calzado que deberían de tener puesto. En el versículo 11 dice de Éxodo 12, y así habéis de comerlos, ceñidos vuestros lomos. Número 1, ¿cómo tenían que estar sus lomos? Se refiere a la vestidura que ellos tenían, que ellos usaban. Recuerden que usaban túnicas y se ceñían con algún cinto, y por eso es que está diciendo ceñidos vuestros lomos, tenían que estar vestidos. Y luego, punto número 2, vuestros zapatos en vuestros pies. Punto número 3, y vuestro bordón en vuestra mano.
punto número 4, y lo vas a comer apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Aquí en este versículo 11 encontramos 4 puntos que podemos acomodar en cada esquina del nombre tetragrama del Dios Todopoderoso, el Dios no engendrado, y podemos ver que el punto número 1, que es ceñidos vuestros lomos, estaría en la esquina de la sabiduría del nombre del Señor. Ahí en ese lugar, hermanos, estaría el ceñir nuestros lomos. Si nosotros vamos a la cita de Efesios, podemos decir a través de esta escritura, Efesios capítulo 6, voy a leer el versículo 11 y voy a voy a leer del versículo 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. El versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Tiene que ver entonces con el Antiguo Testamento, que nos da el detalle de la celebración de la primera Pascua, donde Dios le dice que deben ellos ceñir sus lomos. ¿Con qué? Estos lomos o el cinturón que se ponían tiene que ver, de acuerdo a la cita de Efesios, con el cinturón de la verdad, con la palabra de Dios. Entonces, ellos tenían que llevar ese requerimiento, ya deberían de estar listos para salir de la esclavitud, ceñidos, dice, sus lomos con esta vestidura de verdad, con esta palabra de verdad, hasta donde ellos habían entendido. Qué importante, hermanos, es nosotros estar preparados ahorita. Sabemos, como lo leímos en el libro de Efesios, cuánta persecución, cuánta maldad está siendo liberada sobre la tierra, cuántas cosas diabólicas están soltadas, han venido de creaciones, no solo de la nuestra, y se han atenuado, se han acentuado en estos días, en los niños, en los jóvenes, en todo tipo de personas, hermanos, y estamos viviendo el tiempo más feo en el ámbito espiritual del mal. La Biblia lo está diciendo en Efesios y nos está diciendo, vístete de la armadura. Y una de ellas es estar preparados, ceñidos nuestros lomos. Hay que salir. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, estaba saliendo de la esclavitud. Nosotros estamos aquí porque seguimos preparándonos como la esposa del Señor Jesucristo, que anhelamos ser y que con la ayuda de Dios vamos a ser. Estamos, hermanos, también a punto de salir de esta esclavitud, no solo de este mundo, sino de esta esclavitud del hombre de pecado que hay en nosotros y que es el que no nos deja a entrarnos en la vida de Dios, es el que no nos deja ser libres para adorar, para bendecir, para agradecer a Dios en todas las cosas. Entonces necesitamos vestirnos, tener esta palabra de verdad, ceñidos nuestros lomos con la palabra de la verdad que hemos recibido. El pueblo de Israel estuvo esclavizado 430 años en Egipto. Lo que escucharon de Dios en esos años, lo que entendieron que iba a haber un libertador, que Dios los iba a sacar de esa esclavitud, fue con lo que ellos pudieron ceñir sus lomos y estar listos y estar vestidos con la ropa que ellos usaban. Porque recordemos que Dios nos deja ver a través de lo natural el trasfondo espiritual para que nosotros aprendamos y podamos ser vencedores. Entonces el pueblo se vistió, estaba listo. Dios espera que nosotros nos ciñamos, hermanos, con esta verdad, con ese cinto de la verdad, que estemos hasta este día. ¿Cuánto hemos recibido de la verdad de la palabra de Dios? Solamente recuerde usted un poco y haga memoria y entenderá que no hemos recibido poco. Hemos recibido raudales de enseñanza teóricamente, y yo creo que de manera experimental Dios nos ha llevado a vivir porciones de la Escritura. Esa es la verdad de Dios y Él quiere que estemos ceñidos con esa verdad, que ya estamos a punto, las huestes de maldad se han desatado de una manera abundante, de una forma grande, pero nosotros creemos esta verdad que es su palabra, que ha venido, nos ha dado la experiencia, no solo la teoría, el tenerlo en la cabeza, sino que estamos preparándonos para soportar, porque el ceñirse, hermanos, es para poder soportar.
a través de todo este tiempo y entonces a través de la verdad, que es la palabra de Dios. Estamos viendo entonces que el cuadro que aparece en el Antiguo Testamento se está llevando a cabo en el Nuevo Testamento y en este caso, en esta porción que nos invita a vestirnos de toda la armadura de Dios. Y el cinto, el ceñirnos los lomos. ¿Por qué, hermanos? Porque en los lomos está nuestro poder procreativo, donde se generan las semillas de verdad, espiritualmente hablando, porque en lo natural lo sabemos. Y saben, es ahí donde Dios quiere que nosotros estemos bien fortalecidos, porque la lucha está viniendo, las huestes diabólicas se están desatando sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras acciones, en nuestra voluntad de medianoche, y debemos ser victoriosos. Por lo tanto, ciñamos esa verdad sobre los principios que ya hemos entendido, que ya hemos recibido. Aferrémonos a ellos para que nos den soporte en estos tiempos finales, porque se va a acabar, hermanos, y la guerra, espiritualmente hablando, va a terminar. La esclavitud del pueblo de Israel terminó. Nuestra esclavitud aquí en esta tierra se va a terminar, pero tenemos que seguir liderando, tenemos que seguir batallando con todas estas cosas que están saliendo, que están dándose a conocer y que están atacando nuestra vida espiritual. Seamos sabios. Entonces, eso es ceñirnos, les dijo Dios a través de esta Pascua. Debes de estar ya listos, ceñidos tus lomos, esos lomos con la verdad, ese poder procreativo con la verdad. Hay semillas del Cristo en nosotros que deben ser protegidas. Hay una experiencia que Dios me permitió ver en este tiempo cuando el pastor estaba hospitalizado, prácticamente 6 días antes de que supiéramos que él ya no iba a salir. Y Dios me dejó ver a través de su gracia una visión donde él me decía que había puesto en el pastor un cinturón de la verdad. Y lo más sorprendente es que yo pude ver a mi esposo con una mirada fija, tranquila, y Dios ya tenía puestas varias piezas de la armadura, pero Dios estaba poniendo 2 en especial, y una de ellas era el cinturón de la verdad. Y como Dios me dijo, ven y ve, estoy poniendo este cinturón en sus lomos procreativos para proteger la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque les acabo de decir que ahí es donde está nuestro poder procreativo, donde se encuentran las semillas. ¿Cuáles semillas? Ciertamente de la vida, pero también las semillas de vida espiritualmente hablando, las semillas de la palabra de Dios. Y yo no dejaba de darle gracias a Dios, no entendía que Él no iba a salir. Solo le pregunté a Dios qué era eso que había soñado, qué era eso que había visto de alguna manera en el ámbito espiritual. Y le agradezco mucho a Dios, hermanos, porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, no solo esta enfermedad, muchas enfermedades, cuando uno está en ese punto, hay una lucha, la guerra espiritual sigue, porque el diablo no quiere que nosotros confesemos la verdad, el diablo no quiere que nosotros defendamos los principios de verdad que hemos recibido en nuestro corazón espiritual. Entonces yo pude ver cómo el Señor estaba equipando esa parte espiritualmente hablando de su Hijo para poder proteger las semillas de verdad, porque no me va a dejar mentir, pero muchas veces cuando estamos en el lado del dolor, en el lado de la dificultad, lo más fácil es enojarnos, lo más fácil es quejarnos porque nos duele, porque no entendemos las cosas. Y prácticamente en el lado de la enfermedad es el dolor que se siente en el cuerpo y la lucha es ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿Vas a dar gracias a Dios o te vas a quejar? Y Dios me dejó ver que Él estaba protegiendo esas semillas de verdad que había puesto en su vida, en la vida de su siervo. ¿Para qué? Para que no se quejara ni renegara, sino que diera gracias a Dios. Y Él estaba poniendo ese cinturón de verdad, estaba poniendo esa verdad, cubriendo esas semillas. Hermanos, tenemos que seguir haciéndolo antes de que llegue nuestro día final.
Podemos entender entonces este versículo que no es donde nos vamos a detener, solamente lo estoy mencionando, pero luego vamos a ir a la segunda esquina del nombre, que es la primera G, y es donde encontramos en este versículo 11 que dice vuestros zapatos en vuestros pies. Cuando ellos iban a salir de Egipto, tenían que estar vestidos ceñidos con esa verdad en su vida espiritual, pero también tenían que ya tener sus zapatos puestos, calzados sus pies. Y leímos la porción de Cantares 7:1 cuando dice, cuán hermosos son tus pies en los calzados. La esposa debe tener entonces un calzado que proteja sus pies, porque los pies, hermanos, nos hablan de caminar. Estamos llamados a caminar sobre las huellas de Jesucristo. Él ya dejó esas huellas para que nosotros no nos perdamos, no nos extraviemos y pisar con seguridad esas huellas del crucificado y entonces poder llegar al fin de nuestro camino, poder concluir nuestra carrera. Y la esposa se está preparando y el calzado es importante. El pueblo de Israel iba a salir. Ahora quiero que notemos, porque después de esta experiencia de la Pascua, y las indicaciones para celebrarla y las indicaciones para salir y cómo salir de ese lugar, que son las que estamos viendo y que ya mencionamos, ceñidos sus lomos y en este punto los zapatos puestos en sus pies. Quiero que notemos, porque vamos y entendemos en la Escritura que el pueblo de Israel fue liberado y fue sacado de Egipto y se movió. La Biblia dice que eran alrededor de 600,000 hombres. Se entiende que en ese tiempo la gente que se censaba o se contaba eran los hombres que iban a la guerra, porque la Escritura sí menciona que sin contar niños ni mujeres, y ahí incluimos a la gente anciana, a la gente que no puede caminar tan rápido. Sin embargo, la Escritura nos narra en la historia de la salida del pueblo de Israel antes de que llegaran al Mar Rojo. Ellos, hermanos, fueron transportados, la Escritura dice, en alas de águila. Fueron llevados desde Ramsés hasta Sucot, donde hicieron su parada, y Dios los transportó. Y si nosotros analizáramos a la luz del entendimiento de hoy en día, la distancia era retirada. No podían haber llegado en ese tiempo que se establece en la Escritura, en toda una noche. Si ellos hubieran recorrido humanamente esos kilómetros o esa distancia. Pero notemos que Dios les dice desde el principio que se calzaran sus pies, que ya fueran puestos sus zapatos en sus pies. Eso nos enseña que el pueblo de Israel debería de estar dispuesto a salir y a emprender el camino, el recorrido, sin pensar aún cómo iban a ser llevados, cómo iban a ser liberados, teniendo en cuenta que donde ellos se encontraban en Egipto, Faraón tenía un ejército equipado con carros, con caballería, y ellos, el pueblo de Israel, iban a caminar. Entonces tenemos ahí una contradicción humana, ¿verdad? Porque podemos ver que fue el poder de Dios que los transportó. Entonces, ¿por qué Dios les pediría, en este caso, que tuvieran sus zapatos puestos en sus pies? Porque Dios le quería que ellos obedecieran, así como nos pide a nosotros obedecer ciertas cosas, hermanos. Hay milagros que van a suceder cuando nosotros tenemos la disposición de obedecer. No tenemos por qué cuestionar a Dios sobre las cosas que Él nos pide hacer, porque Él sabe mejor que nosotros cómo va a librarnos, cómo nos va a sacar de las esclavitudes día a día, hermano, tiempo tras tiempo, momento tras momento. Él sabe cómo lo va a hacer, lo único que espera es que nosotros seamos obedientes. Él les dijo, cíñanse sus lomos, pero luego les dio la siguiente indicación, pongan que ya estén sus zapatos puestos en sus pies. Y si pudiéramos pensar con una mente carnal humana, pues lo primero que nos vendría a la mano, si nosotros hubiésemos sido los que estábamos ahí, es cómo voy a darle batalla a un ejército y salir. Lo que podríamos pensar es que no nos fueran a seguir,
pero lo que sigue es que sí podríamos tener un pensamiento también, y si nos quieren seguir, pero lo mejor de todo es obedecer. Si el Señor dijo, pónganse los zapatos, ya los deben de tener puestos. ¿Por qué? Porque van a emprender un camino. Entonces, Dios los transportó en alas de águilas, pero el pueblo ya llevaba sus zapatos puestos. Imagínese usted a la hora de salir con prisa, un temblor, lo hemos experimentado, y salimos, ¿verdad?, rápido de la casa. Quizá lo último que pensemos es en ponernos los zapatos y salir huyendo ante el peligro, porque Israel estaba en ese peligro, pero lo que sabían ellos es que la verdad que habían escuchado años atrás, tiempo atrás, es que Dios los iba a liberar, y más que confiar en salir huyendo, ellos confiaron en obedecer a Dios. Y es lo que nos queda hacer en estos días, hermanos. Vivimos tiempos dificultosos, tiempos en unos momentos donde estamos librando batallas, y el Señor espera que nosotros obedezcamos. El pueblo de Israel entonces puso sus zapatos en sus pies. Ahorita vamos a ir a Efesios, porque estamos hablando el antiguo pacto. Recordemos que la sangre que se derramó en esta Pascua, la primera, fue la sangre de un animalito. Y en el Nuevo Testamento, si estamos hablando en la carta a los Efesios, ya tenemos el sacrificio de Jesucristo en los evangelios. Había un nuevo pacto, y es la sangre del Señor Jesucristo. Si ellos fueron liberados, hermanos, con una sangre del antiguo pacto, ¿cómo seremos entonces liberados, o somos liberados nosotros en estos días con la sangre del nuevo pacto? Esos pies, ese calzado santificado a través de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cómo no obedecer la indicación de Dios y el ponernos esos calzados? ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos seguir caminando en este tiempo. Ese es el calzado que la esposa está desarrollando, estamos teniendo en estos días de persecución, en estos días de pandemia, en estos días, hermanos, donde el tiempo se está acabando. No son unos zapatos comunes, son unos zapatos espirituales, es un calzado espiritual que debemos ponernos y estar listos ya. Ya no es de que pensemos si esto va a acontecer, está aconteciendo. Y más nos vale entonces estar ceñidos nuestros lomos con el cinturón de la verdad de su palabra, protegiendo las semillas de la verdad que son eternas y que las hemos recibido, y que el diablo quiere que las blasfememos, quiere que las rechacemos. No, hermanos, Dios nos va a ayudar, porque el sacrificio de los machos cabríos tenía su lugar, pero el sacrificio de Jesucristo en el nuevo pacto tiene todo el poder, hermanos, para darnos libertad, para darnos protección, para darnos limpieza. Regresaré un poquito a hablar de los zapatos. Voy a terminar este cuadro. En el tercer punto, en la esquina de lavao, encontramos vuestro bordón en vuestra mano. El bordón era parte de la indumentaria que usaba el pueblo de Dios, porque de alguna manera ellos creían en el poder que tenía ese bordón, hablando de la vara, que es lo mismo para ellos, un bordón a una vara, que era la vara que levantó Moisés en el mar y tenía el nombre, estaba ungida. Por eso es que ellos usaban también ese bordón o ese bastón como indumentaria de su propia vida. Entonces, hermanos, vamos a encontrar que es la unción de Dios en el bordón en sus manos. Ya tenían que estar listos ahí con esa unción, con ese poder que viene y que es representado a través del nombre, la vara que lleva el nombre del Señor, no como un amuleto, sino como una experiencia para nosotros, porque hoy en día para los occidentales eso no es parte de nuestra indumentaria. El calzado sí, inclusive un cinturón, algo que nos faja, que nos ciñe, puede ser también, pero no como occidentales tener un bastón o un bordón de ese tamaño, pero estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces Dios nos pide también tener en nuestra mano, espiritualmente hablando, esa vara que representa el nombre, que representa el poder que hay en el nombre del Señor. No en nosotros, hermanos, porque nosotros no tenemos ningún poder, ni nos atrevamos, porque si vamos a
al libro que estamos comparando con Efesios, acabamos de leer que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay malicias espirituales en los aires con las cuales estamos batallando. Y mire, de paso, hermanos, en estos tiempos que la gente que no conoce y aún gente que conoce de Dios o se dice conocer de Dios, celebra y festeja el Halloween, hermanos, seamos prudentes porque no podemos estar jugando con el diablo. El diablo no juega con nosotros, nuestra eternidad es real y él sabe que quiere evitar a toda costa que nosotros lleguemos a ser la esposa del Cordero. Entonces no anidemos en estas fiestas tan sutiles que el diablo ha permitido que la gente lleve a cabo, nos veamos sumergidos como hijos de Dios, porque hay una lucha, hay una guerra, y no somos nosotros quienes van a librar esta guerra, sino es primero tener la sangre del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, y luego entonces el poder del nombre defendiéndonos, levantándose dentro de nosotros para poder quitar todas estas huestes de maldad que hay en los aires. Así que no las atraigamos, porque de verdad, les vuelvo a decir, el diablo no juega con nosotros. Somos nosotros quienes de repente somos muy ingenuos a través de la disque creatividad del mismo ser humano, y hace todo tipo de cosas para atraer el mal sobre cada uno de nosotros. Seamos cuidadosos, tengamos en consideración este tema que estamos revisando, sobre todo la armadura de la lucha, de la guerra espiritual que estamos librando. Así que ese era el bordón, las indicaciones, y la última esquina de la segunda G del nombre del Señor, encontramos que deberían de comerlo ¿cómo? Apresuradamente. Hermanos, ya no es tiempo de estar pensando, ya no es tiempo de ver si queremos o estamos jugando a ver si funciona. No, la palabra de Dios es clara. Israel tuvo que llevar a cabo la instrucción de preparar la Pascua, cómo llevarla a cabo, pero también tuvo que ver la instrucción de cómo salir. Yo me imagino que más de uno pudo haber dudado en su corazón. Sin embargo, la Escritura registra que salieron 600,000, sin contar mujeres, niños y bueno, animales de yugo que llevaban ellos para sus sacrificios. Seamos reales, nuestros pies en esta parte de la indicación del versículo 11, volviendo a nuestro tema de los zapatos de la esposa, tomado del libro de Cantares, capítulo 7, versículo 1, como a la esposa se le admira su hermosura de ese calzado sobre sus pies, porque así como el pueblo de Israel obedeció y estuvo ya listo para salir y emprender un viaje largo, hermanos, nosotros hemos venido a la tierra y ahora nos estamos preparando para emprender ese viaje a la eternidad. Y tenemos que tener un calzado santificado con la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos que tener un calzado, hermano, presto y dispuesto para poder salir y estar ya arreglados, si se puede decir, estar listos para poder emprender ese viaje. Los tenemos, pero muchas veces hemos ensuciado nuestros zapatos, estos zapatos que necesitan estar limpios. Un zapato, hermanos, cubre. Ese es el significado de la palabra zapato en el original hebreo. Es una palabra que significa amarrarse, cerrar, bloquear, rodear. Es lo que hace un zapato en nosotros. Y voy a ir a extender un poquito más. Después del panorama general de estas 4 esquinas, me voy a quedar en la segunda esquina que dice los zapatos, calzados nuestros pies con esos zapatos, porque necesitamos tener ese calzado sobre nosotros. En la escritura, en el libro de Ezequiel 16:10, Ezequiel 16:10, la palabra del Señor dice, y te vestí de bordado y te calcé de tejón. Te vestí de bordado y te calcé de tejón. Estamos hablando ya hasta el libro de Ezequiel. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, había tenido el privilegio de ser transportado en alas de águilas, ya con sus zapatos puestos, en obediencia. Esto siempre nos va a sorprender, cómo Dios obra milagrosamente
y usted y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer, llevar a cabo las indicaciones. No cuestionar a Dios y decir, pero ¿por qué me voy a poner mis zapatos si tú me vas a llevar en alas de águila? Tú me vas a dar toda la victoria o no, pero es que Dios te está diciendo, y como le dijo al pueblo de Israel, calzados tus pies ya, puestos tus zapatos en tus pies. Y luego entonces Ezequiel, estamos hablando ya hasta los profetas, y vemos cómo Israel recibió tanta bendición de Dios, todo lo que, los milagros que hizo el Señor a favor de ellos. Después vemos cómo Dios los lleva a cautividad por lo mismo que ellos fueron rebeldes, se rehusaron, eran idólatras, buscaban inclinarse a dioses ajenos, muy parecido a nuestro comportamiento, hermanos, porque no podemos admirarnos y decir qué bárbaros, cómo fue que se portaron ellos, pero si nos volteamos a ver, nosotros podemos entender que no distamos mucho en ser muy parecidos a ellos, más bien nos parecemos bastante. Por eso es que podemos ir a la Biblia y entender y estudiar de ellos, de lo que se equivocaron para no hacer lo mismo. Y claro, donde acertaron, también copiarlo en el buen sentido de la palabra para imitarlos y poder tener la victoria. Pero hasta el libro de Ezequiel vemos cómo se describe todo el mal, la cautividad que tuvo el pueblo de Dios por causa de su desobediencia y de su idolatría. Y luego entonces cómo el Señor los rescata, los vuelve a acercar a sí mismo, y la expresión en este versículo, capítulo 16 de Ezequiel, versículo 10, te vestí de bordado y te calcé de tejón. En el original uno puede imaginarse que el tejón en algunos lugares podría ser alguna piel de algún animal, pero la hermana en este estudio, ella explica, y creo que lo dice con toda certidumbre, porque la hermana era una mujer que estudiaba y tenía y estaba rodeada de personas como gente que sabía el idioma hebreo, y ella pudo recibir esta instrucción que esta piel o este calzado de tejón eran pieles de focas traídas del Mar Rojo. En algunas traducciones le ponen, ya no es la traducción que la hermana da en este estudio, pero lo estuve investigando, y en lugar de decir te calcé de tejón, dice en otra traducción te calcé de delfín. O sea que se parecen mucho, pero la primera parte que la hermana Hicks enseña en esta parte de Ezequiel está diciendo que el tejón el calzado de tejón se refería a las pieles de las focas que traían del mar Rojo. Y bueno, es muy parecido entonces a lo que otros traducen como piel o los delfines, que son al final animales acuáticos, que tiene que ver con animales que están en el agua, y por eso podemos comprender en el sentido de la enseñanza espiritual que nos dan. Unos zapatos hechos de animales marinos, animales en el agua, nos enseñan a nosotros o nos dan una enseñanza espiritual del agua que encontramos cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo. El poder entonces que adquiere nuestro calzado, el calzado que la esposa debe tener y desarrollar en su vida, en su diario caminar, hermanos, para proteger, cerrar, guardar nuestros pies en el camino del Señor, tienen que ver con el poder que hay en la naturaleza de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que está escondida en el principio del bautismo del nombre del Señor. Esto es poderoso, porque entonces nosotros hemos literalmente, la mayoría, si no, algunos quizá no, hemos sido llevados a esta segunda experiencia, porque la primera es la salvación, es el haber reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, y que tiene que ver con la experiencia del pueblo de Israel cuando sacrificó este cordero en la Pascua, y luego cuando ellos atravesaron el Mar Rojo. Para nosotros es la experiencia del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y es una correlación entonces para comprender que este calzado que cubre nuestros pies, espiritualmente hablando, y que van a caminar, y lo que le resta en la oposición que estamos enfrentando en estos días ante todas las huestes malignas que se presentan, hermanos, tiene que ver con el poder que hay en el nombre del Señor. Les decía, no es nuestro nombre, no es nuestra naturaleza,
es la naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces, gracias a Dios porque podemos estar preparándonos cada día, bajar por fe. Quizá ya lo hicimos una vez al ir bautizados en las aguas, pero ahora cada día ir espiritualmente hablando y decirle, Señor, me sumerjo en las aguas de tu nombre, porque es la manera que nosotros vamos a tener este calzado que va a ser el material para proteger nuestro camino, hermanos, en este tiempo de persecución, en este tiempo de dificultad. Y bueno, hay otra cita que lo relaciona en la Escritura, y para ello, pues, la palabra de Dios es clara. Por lo tanto, nosotros debemos creer que es en su nombre que nosotros tenemos la herramienta o el material para tener nuestros pies santificados. Primero, con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel le fue dicho que se pusiera y se ciñera, ellos tenían que tener la sangre ya. Habían hecho el sacrificio del cordero, la sangre que derramaron de ese cordero y pusieron en las puertas y en el dintel, la parte de arriba de la puerta. Pero entonces después, cuando ponen sus zapatos, su calzado tiene que ver con este material hecho de animales acuáticos y tiene que ver con el poder del nombre del Señor en nuestras vidas. Y el libro de Efesios, que es con el que lo estamos relacionando, vamos a ir a él. Aparte de decirle en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos de la cota de justicia. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Vamos a tener entonces nuestros pies calzados con el poder del nombre, santificados con la sangre de Jesucristo, pero también con el propósito de tener este evangelio de paz. Que hay algo que está necesitando el mundo en estos días, es paz. La paz es la ausencia de la guerra. Algún día lo dijo la hermana Esparza en más de una ocasión cuando enseñó, y nunca lo olvidaré. Pero entonces muchos de los significados, y entre ellos estaría la ausencia de la guerra. Es esta intranquilidad que el mundo tiene por estar peleándose unos en casa, nación contra nación, reino contra reino, familias, en el trabajo, en donde usted se mueve. Se da cuenta que hay mucha falta de paz. ¿Y qué es lo que da la paz o quién da la paz en estos días? Hermanos, es el evangelio, es las buenas nuevas, es la escritura, es esto que tenemos. Entonces, el poder que hay en nuestro calzado es también tener un evangelio de paz. Es dejar el pleito, dejar la guerra y tener la paz que da Jesucristo en estos tiempos donde estamos siendo atacados por pensamientos, por sentimientos, y por qué no decirlo, a veces somos atacados también por las acciones de otras personas. Dios nos ayude. Ahora, regresando a nuestros zapatos, la palabra de Dios dice en Mateo 10, del 5 al 10. A estos dos envió Jesús, a los discípulos, ¿verdad? A los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Y entonces aquí hay una indicación en el Nuevo Testamento. Estamos viendo que el pueblo de Israel llevaba sus zapatos, estaba preparado. Entonces aquí no es que no deberían de estar con sus zapatos. Si lo leemos, está diciendo, no aprestéis, o sea, no preparéis oro, cosas materiales, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, economía, en otras palabras. No está diciendo que no te prepares, sino está diciendo con lo que tienes, aprende a contentarte y saber que Dios te va a proveer en el momento que tú lo necesites. Dice, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, porque ya llevas una. Esa que tienes, esa con la que estás ceñido tus lomos de verdad, esa es más que suficiente. No tienes que llevar dos.
Tampoco debes de llevar 2 pares de zapatos. Ahí está diciendo, ni zapatos. No es que no iban a llevar zapatos, su calzado ya lo tenían puesto los discípulos. Así que les dijo, no tienen por qué llevar otro par adicional. Esto es sorprendente, esto nos hace pensar en el pueblo de Israel. Recordemos que cuando el pueblo de Israel caminó en el desierto, una de las porciones de la Escritura nos dice que no necesitaron, su calzado se renovaba, su calzado no se envejecía, su ropa no se envejecía. Era algo milagroso. Uno podría imaginarlo y pensar que no es así, pero ¿qué creen? Solo imaginémonos en estos días. Usted y yo no necesitaríamos más ropa porque a lo mejor ni la vida que nos falta sería suficiente para que esa ropa se gastara. Con esto quizá incomode su corazón, pero no estoy diciendo que usted no vaya y se compre más ropa, pero en realidad, si usted lo ve así, no alcanzaría la vida para terminarnos la ropa hasta quedar totalmente luida, tullida, que ya no sirva. No nos alcanzaría la vida, pero la codicia que hay en nuestros corazones nos hace desear más y nos los mandan en publicidad, en algunos anuncios donde ponen 20 pares no son suficientes. O hay gente que cada vez que sale o que recibe la quincena, no está pensando en pagar sus deudas y las tiene. Y eso está mal delante de Dios, sino que está pensando en ir al tianguis y comprarse otro par de zapatos cuando ya tiene 15 o 19. Esto tampoco quiere decir, hermano, que usted no pueda darse un poco de gusto, pero en realidad no es indispensable en muchas ocasiones. Usted vea su closet, vea sus espacios y se va a dar cuenta que en realidad la vida no nos alcanzaría para acabarnos la ropa o los zapatos que tenemos. A mí me sorprendió en este tema, la hermana Hicks cuenta que ella tenía usando unos zapatos que ya tenían 45 años con ella. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues es posible porque aquí en esta porción de la Escritura está diciendo, no lleves 2 pares más, con el que tienes es suficiente. El pueblo de Israel caminó y dice, tus vestidos no se envejecieron, tus zapatos no se acabaron. Era milagroso entonces el caminar con Dios. Por eso es que cuando leímos lo de Ezequiel y está diciendo cómo Dios restaura otra vez a su pueblo y le recuerda en el contexto anterior, en este pasaje, cómo fue que Dios lo llevó, lo trajo al pueblo de Israel, le dio muchas bendiciones como nos ha dado a nosotros. Y bueno, milagros, hermanos, que humanamente nosotros a veces olvidamos. Necesitamos pedirle a Dios que haga viva su palabra, que traiga a la memoria de nuestra mente, que recuerda las cosas y debe recordar las cosas, los favores que Dios ha hecho para nuestras vidas. Pero Dios hizo el milagro en el pueblo de Israel. Su calzado no se gastó, ni su ropa se acabó. Y es por eso que Dios le está diciendo a los discípulos, Jesús les está diciendo a los discípulos en el Nuevo Testamento, no aprestes ni 2 ropas de vestir, ni 2 pares de zapatos. No lo dice así, pero entendemos el contexto cuando le está diciendo 2 ropas de vestir, porque con una sola es suficiente, ni 2 pares de zapatos, ni bordón, ¿oyeron? Ni bordón, esa vara ungida con el nombre del Señor. O sea, no tienes que llevar 2, con una es suficiente. Por eso es de que nosotros estamos diciendo, Señor, un par de zapatos que protejan mi caminar diario son suficientes. Tu nombre, tu unción, tu cuidado, Señor, tu provisión para nosotros es más que suficiente. Así que en el antiguo pacto estuvimos viendo cómo Israel fue liberado, qué hizo y preparó. Y luego entonces en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, qué bendición tenemos y qué privilegio para nosotros. Gracias a Dios. Hay un ejemplo negativo en la palabra del Señor en el libro de los Hechos 7, 31 al 33.
La palabra del Señor dice, entonces Moisés mirando, ¿qué estaba mirando? ¿Se acuerdan de la historia en el Antiguo Testamento? La zarza que estaba ardiendo cuando él le vino a hablar para que fuera el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Y en Hechos 7, 31 al 33 lo está confirmando. Entonces Moisés mirando a la zarza se maravilló de la visión y llegándose para considerar fue hecha a él voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mas Moisés temeroso no osaba mirar. Y le dijo el Señor, quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Este es ejemplo de alguien que tenía sus propios zapatos, su propio poder, su propio entendimiento, su propia limpieza. Era un gran hombre, ciertamente. Dice la Escritura que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Sin embargo, desde este punto, Moisés no quiso quitar esa cobertura que él tenía, porque lo que Dios quería era que al quitar sus zapatos, sobre los cuales estaba poniendo todo su empeño, toda su poder y su reconocimiento para pensar que él sabía dónde poner la siguiente pisada, Dios lo que quería era que quitara, porque recuerden que la gloria que descendió sobre la zarza estaba santificando toda la tierra del lugar, y cuando Moisés quitara sus propios zapatos de entendimiento, de razonamiento, entonces pudiera ser tocado su caminar y pudiera ser santificado. Eso nos da a entender, hermanos, que nosotros podemos entonces fabricar nuestros propios zapatos, tener nuestra propia autoridad para pensar que yo sé cuál pisada voy a dar enseguida. Yo no sé, hermanos. Honestamente, yo personalmente no sé. Por eso es que necesito ir al Señor. ¿Cómo? A través de su sangre, de su sacrificio, a través de su limpieza en el nombre, que es sobre todo nombre, y dejar que su fuego santifique mis pies, su gloria queme toda la escoria de mis pasos, de mis caminos, y sean sus caminos en nosotros. Moisés, un gran hombre, sin embargo, él no hizo lo correcto, no quitó. Estamos preparándonos, hermanos, estamos llevando luchas muy grandes, muy fuertes en la mente, con todo tipo de estas cosas que se están llevando a cabo en el aire y que vienen, les decía, no solo de esta creación, sino de creaciones pasadas, donde hemos entendido quizá muy poco sobre espíritus que han venido arrastrando a la humanidad, que vienen a ser tan fuertes el día de hoy y unen todas sus fuerzas, pero gracias a Dios, porque si antes no teníamos, o esas creaciones no tenían el sacrificio del Hijo de Dios, nosotros somos privilegiados porque tenemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos con qué limpiar nuestros pasos, tenemos con qué prepararnos, con qué poder caminar, porque es lo que vamos a vencer en estos días. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, los mandó precisamente a hacer grandes obras, los mandó a liberar, y Dios nos ha mandado a nosotros en estos días. Primero, la obra que tiene que ser hecha en nuestros corazones. Ante todo este séquito de huestes malignas, necesitamos tener y desarrollar ese calzado en nuestros pies. Nosotros por nosotros mismos, hermanos, no vamos a saber a dónde vamos a dar el siguiente paso, cómo vamos a caminar en lo que sigue de la pretribulación, lo que está viniendo sobre la tierra. Pero el que sí sabe y nos ha dado los materiales para ello, para tener nuestros pies protegidos con ese calzado, es el Señor Jesucristo. Él ya dio su vida en la cruz del Calvario, así que nosotros estamos aquí para vencer no por nosotros mismos, sino por Jesucristo en nosotros. Estamos hablando de que los zapatos que los discípulos llevaban para liberar, la Escritura nos dice que Dios nos ha llamado a pisar sobre serpientes y sobre escorpiones. Esas cosas, hermanos, que no nos están dejando dar un paso más. Esas huestes de maldad que están haciendo todo lo posible para que nos quedemos estáticos, que nos quedemos indiferentes ante estos días de maldad. Pero nosotros vamos a ser vencedores
Y por último voy a ir y a regresar a la escritura de Efesios. Llama la atención esta porción en Efesios capítulo 6, porque primero en el versículo 11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, de la armadura de Dios, y el calzado es la armadura de Dios, no el calzado nuestro, como Moisés lo hizo. Él tenía su propia autoridad, pero no era lo que tenía que tener para liberar al pueblo de Dios. Luego, en el versículo 13 lo vuelve a rectificar, porque en el versículo 12 explica, porque hay una lucha que no es contra sangre y carne, que no es contra un humano, hermanos. Eso que nos sale en rebeldía, en enojo, y que al ser humano en estos días le está saliendo hasta llevar a matar y asesinar o lastimarse a sí mismo, no es esa lucha de esa carne y sangre que es un humano, sino dice es contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. Y entonces vuelve a rectificar en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura, toda de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Espero que más adelante, en unos días más de otra transmisión, podamos ver qué es eso de estar firmes cuando haya acabado todo. Porque, hermanos, tenemos que estar vestidos. Yo le invito a que tengamos esos pies calzados con Él, limpios con la sangre del Señor Jesucristo, llenos con la gloria del nombre poderoso de Dios, porque tenemos una batalla que estamos librando, una batalla, hermanos, que no se va a acabar hasta que nosotros nos vayamos de aquí. No se va a acabar. Muchos pensarán es que ya estoy del otro lado. No, hermanos, hasta que nos vayamos seguiremos. Y qué bueno, porque un día se va a acabar y la oportunidad que tenemos de calzarnos con el calzado que Dios ha preparado, con los zapatos espirituales, obedezcamos, solamente hagámoslo así. Aun cuando sí tenemos entendimiento, el pueblo de Israel tenía el entendimiento de la esclavitud, 430 años esclavizados, claro que sabían qué era y qué significaba. Nosotros también sabemos, hermanos, que todo esto que está pururando y que está saliendo y que está gobernando las tinieblas de este mundo, sí nos estamos dando cuenta. Entonces, lo ideal es tener ese calzado para saber dónde más voy a poner el pie, hacia dónde debo de dirigirme. Es poderosa la palabra del Señor. Yo espero que haya sido claro nuestro calzado. Éxodo 12, versículo 11, estuvimos trabajando ahí. Vuestros zapatos en vuestros pies. Y entonces, por último, dice, come la Pascua, aliméntate y hazlo rápido. Hazlo rápido. No lo estemos pensando. No estés pensando, hermanos. El diablo no piensa. El diablo lo hace, no piensa lo que está haciendo, claro que sí, pero no lo piensa para hacerlo. Está mandando todos sus ríos de engaño, todos sus ríos de maldad sobre el universo, y el cristiano está todavía con sus propios zapatos de autoridad, pensando que sí sabe por dónde ir, sí sabe por dónde caminar. Y eso es mentira, el único que sabe es Dios a través de su palabra. Vamos a dar gracias. Padre, te bendecimos por tu palabra. Enséñanos a ser obedientes y tener este calzado en nuestros pies. Padre, cúbrenos, síguenos guardando con el poder que hay en tu sangre preciosa. Ahora tenemos la sangre del nuevo pacto, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Enséñanos, Señor, a tener pies santificados, pies limpios, pies humildes delante de ti, calzados con este material, Señor, que encontramos en las aguas de tu nombre, que encontramos a través de arrepentimiento cuando hemos venido, Señor, a los pies de la cruz a pedirte perdón por nuestros caminos equivocados. Ayúdanos, Señor, a no involucrarnos en este tiempo donde todos están celebrando fiestas
al mismo diablo. Ayúdanos, Padre, como hijos tuyos, a tener ese calzado humilde, Padre, ese calzado que nos va a dar la entrada a la tierra de Canaán, a la tierra espiritual, Señor. Tú guiaste tu pueblo a través de esa travesía de todo el tiempo en el desierto y nunca les faltó, Señor, esa sabiduría en sus pies para poder caminar solamente de aquellos 4 que decidieron ser victoriosos. Ayúdanos a nosotros a hacerlo, Padre. Enséñanos, no sabemos, pero sí queremos. Ven con el poder de tu nombre en nosotros y guíanos en estos tiempos de dificultad. Ayúdanos, Señor, a caminar. Cada uno de nosotros debe tener su propio calzado. Yo no puedo, Señor, darle mi calzado a nadie más. Cada uno debe desarrollar ese calzado las veces que vengamos a la cruz del Calvario y que vengamos, Señor, a sumergirnos por fe en las aguas de tu nombre, muerte y vida. Gracias por ese fuego celestial, Señor, que viene a santificar nuestros pies y a quitar nuestro calzado humano de rebeldía, de autoridad. Ayúdanos a ser vencedores en este tiempo. Gracias te damos porque la esposa, Señor, tendrá ese calzado sobre sus pies. En el nombre de Jesús queremos tenerlo también. Amén, amén. Gracias, hermanos, por estar. Dios les bendiga. Vamos a despedirnos. Levante sus manos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado.